Hola, ¿qué tal amigos de Charla Histórica? Tu conexión con el pasado. Estamos hoy en una edición muy especial y muy contentas porque tenemos la compañía de la doctora Diana Barreto Ávila. Y bueno, ella estuvo dentro de estas actividades del seminario de la formación educativa de las mujeres en el siglo XVII, Europa y América. Y bueno, pues presentaste una ponencia. Voy a dar unos elementos muy generales para que sepan de quién estamos hablando, con quién. Diana Barreto Ávila es licenciada, maestra y doctora en Historia por la UNAM y ha realizado estudios postdoctorales en Italia y Canadá, además de una especialización en India. Ha sido profesora en diversas universidades, incluyendo la UNAM, la ENA y la Universidad Iberoamericana, y actualmente es investigadora de tiempo completo del Colegio de San Luis y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues ahora nos va a platicar un poquito acerca de qué planteaste en este seminario que viniste a presentarnos. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchos saludos a todas las personas que nos están que viendo. nos verán, que nos están viendo. Y bueno, yo vine a hablar acá sobre una tradición de escritura, ¿no?, que existió en España y que llegó acá en el siglo XVI, ¿no?, de mujeres que escribieron, que enseñaron a leer y a escribir en diferentes espacios femeninos que bueno, que he estudiado durante el siglo XVI, sobre todo en el Valle de la Ciudad de México, y lo que significó pues ir rescatando esta escritura, ¿no? Sobre todo me centré en esta ocasión en hablar sobre religiosas de la orden concepcionista y cómo ellas tenían una tradición muy importante de estar escribiendo sobre la historia de sus comunidades, ¿no? Y cómo esta escritura era una escritura colectiva. Sí, que iban haciendo las comunidades femeninas. Estuvo muy interesante. Igual y lo vamos a ver en redes sociales también, creo que van a subir esta conferencia que diste, que estuvo a mí me pareció muy interesante también. Y un poquito complicada la escritura, o no era tan fácil la escritura, o sea, transcribir y leerlo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Es complicada la transcripción? Bueno, sí, yo me he especializado en hacer un rescate sobre las fuentes femeninas, ¿no? Es decir, fuentes que son escritas por mujeres, testimonios de mujeres de hace 500 años, ¿no? Y que también están hablando sobre la propia historia de las mujeres, ¿no? Digamos como que es doble. Y bueno, la escritura hago la paleografía, ¿no? Sí había una escritura especial en el siglo XVI y es como la manuscrita, ¿no? Sí. Entonces, a veces puede ser muy sencilla, a veces puede ser muy complicada, ¿no? A veces me he tardado mucho en una página, ¿no?, encontrar un datito y leer mucho, pero es algo en realidad es muy bonito y muy sencillo de aprender. Una invitación a que lo hagan. A que lo hagan. Sí, porque había un documento que presentaste que tenía muchas firmas. Sí. Que es diferente a los que estamos acostumbrados a los documentos notariales, donde el escribano dice, claro, y ya firma, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay muchas firmas de muchas mujeres, y eso hace como un proceso más colectivo, ¿no? Eso lo vemos reflejado, porque también viniste a presentar el libro en la UNAM el día de ayer. Eso lo vemos reflejado, tu investigación, en este libro, ¿no? Sí, exactamente. Justamente se trata de la historia de estos diferentes espacios femeninos, contada a través de las propias fuentes que crearon estos espacios, ¿no? Me refiero son como monasterios, son colegios, son recogimientos, y ellas fueron escribiendo diversos escritos, ¿no? Le escribían al Papa, le escribían al Rey, le escribían al Virrey, ¿no? Aunque algunos de estos espacios son monasterios de clausura, ¿no?, que pareciera que no tenemos esta idea de que las monjas, no, pues ellas estaban haciendo y estuvieron involucradas en diferentes acontecimientos políticos muy importantes, ¿no?, de Ciudad de México y del Valle de México, y que dan cuenta como de una versión más completa de lo que fue el siglo XVI y lo que fueron como los procesos de colonización, ¿no? Justo el libro empieza en 1525, ¿no? Pensemos que Tenochtitlán cae en 1521 y ya en 1525 muy pronto empiezan a decir, vamos a hacer estos espacios femeninos, ¿no? Es decir, las mujeres en todos estos espacios de posguerra, ¿no?, y de cuando había caído Tenochtitlán, ¿qué pasa, no? Esa es como la idea de rescatar la historia de estos espacios y de estas mujeres que están viviendo en comunidad y que están juntas, ¿no? Porque esta correspondencia, ¿qué temática tienen, qué tópicos tienen? Porque no es como tan doméstico, sino es
cosas políticas o hay que hacer como este convento, hay que afianzar este lugar, ¿no? Eran tópicos más políticos y sociales, ¿no? Sí, exacto. Ellas escriben por diversos motivos y también lo que hablábamos, ¿no? Mucho. Van a escribir diferentes cosas, van a escribir crónicas. Digo, como que conocemos a Sor Juana Inés de la Cruz y ella es como un exponente máximo de toda una tradición de escritura y de producción de conocimientos en los espacios femeninos, ¿no? Digamos que es el top, pero hubieron muchísimas. Y si ellas están escribiendo, de acuerdo, ¿no? Tienen problemas, por ejemplo, siempre están en una lucha por tener más autonomía en sus espacios, y entonces los arzobispos, ¿no? Como Juan de Zumárraga, que es el primer arzobispo de México, dicen, no, ustedes no pueden salir, no pueden hacer esto, etcétera, y ellas dicen, no, sí podemos, entonces le vamos a escribir a la reina, y le vamos a escribir al papa, ¿no? Y entonces porque queremos como defender esta autonomía de los espacios. Y luego dicen, bueno, nosotros en realidad queremos pertenecer a la orden franciscana, a la jurisdicción franciscana, entonces vamos a escribir sobre eso. Y, por ejemplo, hacen procesos de votaciones internas, ¿no? Tenían todo un proceso de democracia, ¿no? De elegir los cargos, de quién iba a ser la abadesa, o sea, la máxima autoridad del monasterio. Y también escriben sobre eso, ¿no? Que es información que no tenemos, o sea, vemos un edificio, vemos un convento y lo vemos como una torre que no podemos accesar, y a través de estos textos que tú nos estás dando, tenemos una mirada ahí. Pero como mencionas, está Sor Juana, que lo tenemos muy en la mente, pero ¿hay algún caso que te haya como significado, que te haya dado un reto o algo así que nos puedas comentar? Bueno, es difícil porque trato muchos, ¿no? Son muchas historias de mujeres. Hice la reconstrucción aproximadamente como de 30, 40 y de grupos muy grandes, de 4,000, de 500 mujeres, entonces. Sí. Pero bueno, hay unas muy impresionantes, ¿no? Por ejemplo, está el caso de una beata, ¿no? 1528, le queman los pies los españoles porque ella está defendiendo que no se rapten a mujeres nobles indígenas que estaban en un recogimiento en uno de estos espacios, entonces como que intenta defenderlas. Ella es española y bueno, por ejemplo, pasa esto, ¿no? Luego las raptan a ellas. Por ejemplo, está el otro caso de otra beata que la acusan de iluminada y le abren todo un proceso, ¿no? Le dicen que es como una especie como de bruja, ¿no? Y la acusan de que ella dice que, bueno, ella sabía el futuro, ¿no? Ella viaja desde Salamanca, ¿no? A Nueva España, 1531, ¿no? La acusan además que tenía, bueno, de varias cosas, ¿no? Y le hacen todo un proceso inquisitorial, y para aclarar toda la situación, una de sus compañeras tiene que ir a España a hablar con la reina para aclarar toda la situación. Entonces, bueno, ellas son de las que llegan y hacen un proyecto, ¿no? Sobre la culturización, ¿no? De las mujeres indígenas nobles, ¿no? Que va a ser un proceso muchísimas de estos espacios fueron como muy importantes para todo el proceso de colonización, ¿no? Eso por hablar de algunas. Luego también, por ejemplo, están las nietas de Moctezuma. Sí. Que también van a estar en otros espacios. Ellas van a escribir, pues ahí está lo que ellas escribieron, ahí está su firma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces son casos como, bueno, algunos de los casos así. Y todo esto lo encontramos, ya lo quiero leer. Sí, sí. Muchas historias. Sí, bueno, y bueno, finalmente para ir cerrando un poquito esta conversación que nos interesa, ¿este libro lo podemos encontrar en línea o en la UNAM o en dónde? Sí, el libro lo pueden adquirir en línea en la Editorial Bonilla, también se vende ahí en Editorial Bonilla, y hay alguna distribución también en la UNAM. Y bueno, también decir que sí, una quizá como de las dificultades, ¿no? que hubo en estas fuentes de lo que hablábamos, ¿no? Fue que yo fui recolectando la información de estas mujeres como a cachitos, ¿no? Sí, hacer un rompecabezas. Un rompecabezas, entonces fui trabajando con archivos de aquí de México, del Archivo General de la Nación, también estuve en el Archivo General de Indias, en España, y en los archivos secretos del Vaticano. Sí, no, entonces aquí de aquí vas, allá. No, y sí, ya, sí. Entonces ya no lo das todo. Sí, y entonces un documentito para acá, otro por allá, pero ya después queda toda muy bien. articulada. Pues muchas gracias. Nada más quisiera cerrar como... Sí. ¿Cómo podríamos traer como esta narrativa de esta colectividad, de esta sororidad que tenían estas mujeres
al día de hoy, porque hay muchas mujeres que nos interesa pues trabajar estos temas, trabajar, poner otra vez, bueno, a las mujeres, no otra vez, sino poner a la mujer en la narrativa, en estar haciendo investigación y discusión. ¿Cómo te sientes con este aporte que tú estás haciendo de alguna manera a la discusión? Sí, bueno, yo creo que es una importancia de la visibilización, ¿no? Y también crea, o sea, esta idea de ahí está la historia, ¿no? Y ahí están las fuentes, y ahí están las mujeres, y hay que irlas a estudiar. Y bueno, yo trato ahí de mostrar muchísimas fuentes de información y muchos temas que se podrían como hacer y profundizar, ¿no? Y que además también creo que es una experiencia muy interesante, es cómo viven en comunidad, ¿no? Y es una comunidad que funciona económicamente también, ¿no? Y que son autónomas, ¿no? Y es una comunidad donde hay de diferentes edades, ¿no? Desde niñas hasta ancianas, de todas las edades, y también, digamos, que hay indígenas, españolas, criollas, mestizas, ¿no? Afrodescendientes, ¿no? Entonces es como esta convivencia también heterogénea, ¿no? De estas comunidades de espacios femeninos, que creo que es algo como muy, es una aportación muy interesante de lo que sucedió en el siglo XVI. Sí, y me da pie a pensar, por ejemplo, siempre lo pensamos en nuestro espacio. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Michoacán en ese tiempo? Si hay esa correspondencia o si no la hay, o qué pasó en otros lugares, ¿no? Si nos mandas con tarea a la casa. Pues muchas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros en Charla Histórica. Nos vamos a estar distribuyendo esta pequeña charla y pues te agradecemos que hayas accedido. Vamos a dejar el link del libro ahí en nuestras redes, claro, por si tienen interés, y alguno de tus contactos para también. Entonces, con muchísimo gusto, y bueno, aquí estamos para lo que pues muchas gracias. Fue Charla Histórica, tu conexión con el pasado, y nos vemos la próxima. Bueno, adiós. Bye.